¿Listo? Empezamos. ¿Qué tal, contador? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy contento porque estoy con usted, y otra por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Digo, vale la pena mencionar que usted colabora conmigo, tengo el honor que colabore conmigo en el despacho y es su primera vez ante las cámaras, es que por favor la apoyemos, ¿no? La idea es que todo el equipo forme parte de este proyecto tan bonito como yo de Pro, ¿no? Pero bueno. Gracias por compartir conmigo este momento y pues vamos a hablar de este tema, ¿no? No, al contrario, contador, para mí es un honor poder compartir este espacio con usted y con las personas que nos ven desde Facebook. Sí, efectivamente, como comentaba, ¿no? Un tema muy importante como es este fenómeno económico, como es la inflación. Eh, Creo que todos más o menos hemos escuchado este término, pero nos surgen algunas dudas y qué mejor que usted pueda apoyarnos a resolverlas. Muchas gracias. El término de inflación es algo que nos afecta todos los días y todo el trayecto de nuestra vida, ¿no? Todo el trayecto de nuestra vida desde que cuando por primera vez tenemos una moneda en nuestras manos, ¿no? Recordemos que hoy en día es muy simbólico que papá, mamá, el niño de 6 años que va por primera vez a la primaria, el equipo de ir a la primaria es la mochila, el uniforme, los útiles escolares y su moneda para el recreo, ¿no? Desde ahí se empieza a sufrir con el tema de inflación. ¿Por qué? ¿Por qué es la inflación? Bueno, la inflación es un efecto que termina sucediendo. Lo voy a platicar de manera ejemplificada. Hagamos de cuenta que estamos en un salón de clases y resulta que yo soy el maestro, tengo 10 alumnos y voy a aplicar un examen. Pero en ese momento se me ocurre que el examen solo puede ser escrito con un lapicero de tinta roja. Y da la casualidad que nadie trae lapicero de tinta roja. Y ese examen es crucial para poder pasar el semestre. Y el que no lo haga con la tinta roja, reprueba. Y resulta que todos tienen necesidad de pasar ese examen. Y el único lapicero de tinta roja lo tengo yo. Ese lapicero, si yo lo compro en la papelería, vale un peso con 50 centavos, ¿no? O 5 pesos, vamos a poner 5 pesos. Pero como hay una necesidad de hacer el examen, alguien agarra y revisa su bolsillo y dice, yo tengo que pasar ese examen. Yo le compro el lapicero por unos 50, pero como hay 10 que necesitan el lapicero porque 10 que quieren pasar el examen, agarran y dicen, yo le doy 2 pesos al único lapicero que hay. Y le digo, órale, y brinco otro y dice, no, es que voy muy mal en mis calificaciones, yo doy 4. Y resulta que otro dice, no, pues yo lo necesito, yo doy 5. Y resulta que hay otro que agarra y dice, yo doy 10. Y uno de los compañeros, su mamá lo premió porque hizo algo bueno en casa y le dio 20 pesos, y yo doy los 20. Ese es un efecto de inflación. Un producto que se encuentra en un precio normal, pero porque hay dinero que todo mundo tiene y hay capacidad de pago, ese producto termina teniendo un precio distinto, mayor al real. Eso se llama inflación, ¿no? Ese es el término mucho más sencillo de hablar de inflación. Es el sobreprecio de un producto que vale un determinado monto, pero por haber mucho circulante, mucho dinero en un espacio determinado, generan un sobreprecio de ese producto, ¿no? Es la explicación más sencilla que existe, ¿no? Sí, claro, porque pues muchos escuchamos de hablar de inflación, pero ¿qué es, no? Entonces, con ese ejemplo que nos da, nos queda como que súper claro a todos de qué se trata, ¿no? Claro, en términos económicos, recordemos que la economía es la ciencia que estudia la distribución adecuada de los productos
Hay quien ha etiquetado la inflación como el impuesto más caro para los pobres. ¿Por qué? Porque si los precios empiezan a subir sin ninguna razón, el que termina pagando ese sobreprecio son los pobres, los que no tienen, los que tienen el recurso muy contadito, los que tienen el recurso muy limitado, y entonces dejan de usar ciertas cosas porque tienen una sobreproducción, Claro, un sobreprecio, perdón. claro. Y sobre ese término ya que nos acaba de quedar este contador, ¿qué lo genera? ¿Qué genera la inflación? Ok, la inflación, como mencioné, el primero es cuando hay un exceso circulante, esa es la primera razón. La segunda razón es cuando vamos a hablar de las causas externas. Un ejemplo que yo recuerdo mucho es que en África, África tiene la característica de ser uno de los principales productores de cacao. Y se acuerda que bueno, usted es muy jovencita, hubo una epidemia del famoso ébola, que desafortunadamente murieron muchas personas y regularmente murieron muchos campesinos que cosechaban el cacao. Eso generó una reducción de la producción del cacao. Entonces, eso hizo que el poco cacao que hubiera en el mundo no lograra la demanda que requería la población a nivel mundial. Entonces el chocolate empezó a ser muy cotizado. A quien no le gusta el chocolate, quien no quiere chocolate, y eso hace que el producto se incremente. ¿Por qué? Porque hay 10, como el lapicero. Había 10 gentes que querían el lapicero, pero solo había un lapicero. Esa es una causa externa, una causa desde afuera, ¿no? Otra causa que puede generar un término de inflación es que, eh, por ejemplo, aquí, en Chiapas, se me ocurre que nos gusta, bueno, queremos comprar una computadora, pero esa computadora no la producimos acá, no la fabricamos acá. Esa computadora la tenemos que traer de afuera. Y resulta que quien la vende, la tienda que la vende, la compra en los países donde se produce. Pero para poder comprarla la compra en dólares. Y resulta que el precio del dólar, el precio de la moneda de cambio, en este caso el dólar, se incrementa el precio del producto. Esto hace que eso tenga un incremento mayor y se genera otra vez un tema de inflación, porque hay algo externo que termina golpeando los productos. Otro de los ejemplos que podemos tener y que vivimos aquí en Chiapas es que no somos un estado productor, somos un estado consumidor, ¿no? Muchos de los productos no los traen. Muchos de los productos que nosotros usamos los fabrican en el norte, que allá es una zona industrial. Pero imagínense que un producto que traigan desde Monterrey, voy a poner otro ejemplo, los zapatos. Sabemos que muchos zapatos vienen de Guanajuato, ¿no? Que es uno de los estados que produce zapatos. Si usted va a Guanajuato, ¿quién no ha tenido esa expresión de que es que aquí en Guanajuato todos los zapatos son muy baratos? Es que en Tasco Guerrero toda la plata es muy barata. Claro, porque tienes minas. ¿Esto qué ejemplo nos da? El mayor ejemplo es que donde se produce regularmente va a estar barato. ¿Por qué? Porque no lo tienes que trasladar. Muchos, muchos de los costos, muchos del aumento de los precios hoy en día o en nuestra realidad tiene que ver por el traslado, por el costo del traslado. Y México, en lo particular, tiene el grave tema que tenemos un país muy largo y donde la producción no se da en lugares cortos. Estoy hablando, por ejemplo, de un Monterrey y que lo traigan a Chiapas, pues resulta ser caro, resulta ser un precio muy elevado porque el transporte se hace con gasolina. Y a ver, y esto también es algo que alguien ahorita que nos esté escuchando y decir, sí es cierto. ¿Qué es lo que vemos todos los días? El que va los que tienen carro, todos los días que pasa una gasolina, lo primero que hacen es ver el precio, Por eso. porque está cambiando constantemente. Y cada vez que ustedes vean que el precio de la gasolina rompe ciertas barreras, la barrera del 24, la barrera de 25, la barrera de 26 pesos,
va a haber un incremento en precio. Así es. Esos son los factores externos que hacen que se genere inflación. Regularmente los precios caros de ciertos productos se da inflación. Ahora voy a poner el otro ejemplo. Un ejemplo muy bonito es que, por ejemplo, ¿sabía usted? Hablemos del estado, que en Tapachula la comida es muy barata, pero hablemos de la comida como las verduras. Si usted va al mercado, usted encuentra unos pepinos muy bonitos y son muy baratos. Este, por ejemplo, melón, sandía, guineo, ya no se diga, o sea, peso el kilo de guineo en Tapachula porque es productor de guineo. Allá se toma muy buen café porque hay fincas productoras de café. ¿Por qué es tan barato? Porque la gente que vive ahí tiene la producción a primera mano. De hecho, por ahí yo he escuchado de algunos amigos economistas, algunos amigos que estudian la economía del Estado, que ellos dicen, es que en Tapachula se muere de hambre el que quiere, porque en Tapachula es tan noble la tierra que si usted come un mango, tira la semilla, ya creció y luego va a tener mango todo el tiempo, ¿no? Y eso no tiene costo y usted ya tendrá para comer mango todo el tiempo que usted quiera. Entonces, esos son los términos de globalización. ¿Cuáles nos terminan pegando? ¿Cómo nosotros ver un término de globalización? De hecho, yo tuve la oportunidad de dar clases en una universidad y que ahora lo voy a dar en UDEPROC. Este, di una clase que se llamaba Precios y que seguramente lo vamos a dar en la carrera de Administración y Desarrollo de Negocios, porque los chavos que egresen de UDEPROC sepan cómo establecer precios, que también, por cierto, vamos a dar el curso gratuito el sábado. Que Es, aprovechar la promoción. exacto, hay que aprovechar toda la promoción. Resulta que, ¿cómo saber de la inflación? Es más, ahorita hagan la prueba. Ahorita váyanse a los súper y tomen precios. Y tomen precios de tres tipos. Uno, de la canasta básica, azúcar, huevos, pan, leche. O sea, tomen precios. Tomen precio de tecnología, teléfonos, computadoras, y tomen precio de alguna línea blanca. Y luego compárenlos en diciembre. Sí, claro, se dispara. ¿Por qué? Según lo que yo acabo de decir ahorita, es que como pagan los famosos aguinaldos, hay un mayor Claro. circulante. Eso hace que los precios se aumenten, ¿no? Esa es inflación. Cuando hay un exceso de circulante, ahí se genera la inflación. Entonces, si yo lo que produzco lo tengo a la mano, va a estar barato. Si yo lo que consumo lo tengo a larga distancia, intervienen los costos como gasolina del transporte, el avión, y eso incrementa los costos de producción, ¿no? Los costos de la venta. Ok. Entonces, eso nos dirige a la siguiente pregunta, contador, que sería, ¿qué hace que sube y qué hace que baje la inflación? Justo, ok. ¿Qué hace que suba? Que el producto que tú quieras comprar venga de otros lados. Y se va a dar dos efectos en el tema de distancia. Si la distancia es terrestre, regularmente el precio es muy caro. Si, por ejemplo, digo, y toquemos madera, aquí hubiera una catástrofe y tuviéramos una epidemia de pollos y fallecieran todos los pollos que se tienen en las granjas cercanas y traemos pollos de otro lado, ese pollo va a venir caro porque ya viene un costo mucho más largo del factor externo de traerlo, ¿no? Eh, ¿Qué más hace que suba un precio? La calidad de la producción y el exceso de demanda. Otra vez, yo acabo de pedir el ejercicio que se haga en el tema del súper, pero veamos cuánto habrá subido los útiles escolares ahorita en septiembre. Es decir, las tendencias y las modas hacen que los precios suban. 14 de febrero las flores. Digo, ahorita si su esposo le quiere regalar unas rosas, unas flores, seguramente será, o sea, lo hará con mucho amor, pero su bolsillo no resistirá.
pero las mismas rosas se las quiere regalar el 14 de febrero y ya le cuento, ¿no? Si a una mamita le queremos ahorita regalar un arreglo floral, igual no nos va a costar tanto, pero si lo queremos hacer el 10 de mayo, eso es otro de los factores que hacen que genere un tema de inflación. ¿Qué baja una inflación? En términos de economía le llaman la mano de Dios, es decir, interviene el gobierno para bajar la inflación. A los gobiernos no les conviene generar inflación, si no veamos estos pobres países que tienen términos de inflación. ¿Cuántas veces no hemos visto la noticia en Venezuela, ¿no? Argentina, que tienen un problema de inflación grandísimo? Digo, de Venezuela hay que hablar que ha sido tan sancionado económicamente por los ideales que tiene, que hace que no tenga producción. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro que una vez estaba leyendo y que dices, ah, chihuahuas, uno no reconoce el impacto de esto, el papel higiénico. Ellos no producen papel higiénico. ¿Usted sabe cuánto cuesta un papel higiénico en Venezuela? Digo, papel higiénico cómodo, fabricado. O sea, es carísimo porque no lo producen. O sea, eso hace que haya una escasez, que haya un solo rollo de papel y que todo el mundo lo quiera y se va a una cantidad estratosférica. Entonces, los países tienen inflación por cuestiones externas, pero ¿cuándo interviene el gobierno? Por ejemplo, eh, es muy común escuchar que dice el Bancico, el Banco de México, redujo la tasa de interés o la subió. Ujú. Cuando el país requiere que la inflación no se dispare, lo hace reduciendo el dinero del circulante. Que usted no tenga dinero en el bolsillo, que yo no tenga dinero en el bolsillo, que nadie tenga dinero en el bolsillo. ¿Y cómo lo hace? Incrementando la tasa de interés, incentivando el ahorro. Eso va a hacer que si yo tengo dinero, digo, ah, quiero ahorrar y meto dinero a la cuenta y reduce el circulante. Entonces los productos existen, pero este, no hay tanto dinero para pagar, se quita ese incentivo de pagar. ¿Cuál es el grave problema de esto de incentivar el ahorro? Es que si sube la tasa de interés, también otra manera de incentivar que no haya tanto dinero es que los préstamos suben, o sea, se vuelven caros, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy tratando de reducir dinero del circulante, también no puedo provocar que la gente pida préstamos porque le incremento las tasas, ¿no? Esa es una manera de reducir la inflación y lo que ya había comentado de manera natural es que lo que yo consuma lo produzca, es decir, esté de manera local, ¿no? Es decir, si nosotros nos volvemos fabricantes de zapatos acá, pues eso va a hacer que los costos bajen. Digo, nos tendríamos que meter en temas de que el común del primer producto que necesito es un zapato que me calce, más no me voy con temas de marcas y modas porque eso ya es otro tema, ¿no? Pero eso hace que baje la inflación. Cuando interviene el mismo gobierno, para reducir los costos. ¿Qué lo hace que aumente también? Otro parámetro importante es que algo que estuvo muy de moda en el sexenio pasado y que se celebró mucho, y la verdad es que cuando a mí me preguntaron, porque era una propuesta del gobierno que ya está por salir, era el aumento del salario. Digo, aquellos quienes leemos o hemos estudiado un poquito el término de economía, siempre decimos hay que tener cuidado porque justamente porque estoy hablando del circulante, ¿no? Si tú empiezas a aumentar el circulante, vas a generar que aumentas el sueldo, pero en automático aumentan los productos. Y digo, se surgieron ciertos efectos. 6 años antes, un casillero de huevo costaba 40, 50 pesos, llegó a costar 90. Sí. Pero no fue el tema del aumento del sueldo, fue otros factores. Hubieron muchas situaciones externas e internas que hicieron que ese incremento se diera, ¿no? Este, ¿Qué otro, ese factor hace que la inflación esté aumentando, ¿no? Estos factores internos del aumento del salario, eso a mí me preocupaba, digo, no solo yo, lo leí, lo estudié, lo platicamos con otros colegas, pero también, digo, escuchamos la opinión de otros, de grandes especialistas, y todos decían eso, pero no se generó tanta inflación, tuvimos una inflación mucho menor que en comparación a otros países. La inflación que se disparó
durante esta sección fue por un tema de pandemia, pero eso fue a nivel mundial. claro. O sea, no fue un tema de la estrategia económica, ¿no? Entonces, ese tema del salario mínimo da un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Que generas dinero, pero no aumentas producción. O sea, es decir, hay dinero, hay capacidad para comprar. Si comprabas un kilo de tortilla y con el aumento del salario mínimo ya puedes comprar tres, pero no estás produciendo maíz, vas a generar que la misma cantidad de tortilla que se produce haya más gente que lo pueda adquirir y generas una inflación como el tema del lapicero que mencioné, ¿no? Entonces, ese es el tema de la inflación. Esos son los factores que alteran cuando interviene la mano del gobierno a través de subir las tasas de interés, cuando intervienen en subir los salarios. Por eso es un tema muy delicado. En lo personal, ahorita que Claudia, la nueva presidenta, dijo que una de sus propuestas es subir todos los años el salario mínimo. Digo, hay que tener cuidado, ¿no? Digo, como empleados decimos, uff, ¿no? Qué Qué maravilla. maravilla, pero viene esa parte también de que todo también sube, ¿no? Es correcto. O termina pasando algo. El empresario, al ver que sube el costo, porque el costo más importante de un empresario es la mano de obra, Claro. es el sueldo del empleado. Y si a mí me suben los insumos, o sea, si me suben el tema del sueldo del trabajador, ¿qué creen que voy a hacer? Aumentan el costo del producto que estoy vendiendo para cubrir el aumento del sueldo y se vuelve como el perrito que va alcanzando la cola, ¿no? Aumento el sueldo, el empresario, como aumentó el costo del sueldo que tiene que pagar, pues sube los precios. O sea, ese es el tema. Por eso está bien aumentar, pero si estoy aumentando productividad, si estoy creando nuevas empresas, estoy dando oportunidad de crear nuevas empresas, hay más gente que da el servicio, hay más gente que produce, estoy dando facilidades para que se creen nuevos comercios. Entonces, aumento la producción y permito el acceso a esos productos a la gente que antes no tenía cómo hacerlo, ¿no? Esos son los factores de aumentar y disminuir la inflación, ¿no? Ok, contador, bueno, ya mencionaba ahorita cómo interviene el gobierno, ¿no? En esos temas de la inflación. También como ejemplos, nos gustaría que nos aplicara eh, factores locales que nos puedan ayudar a prevenir la inflación. Claro, factores locales, lo que ya mencionaba, ¿no? Que por ejemplo nos volviéramos productores. No, digo, a mí me gusta, por ejemplo, el otro día hacía un análisis para efectos de una tarea, y hablaba en este caso voy a hablar de una ciudad en específico, eh, se llama Mapastepec, que está en la costa. Yo soy de la hermana República Dominicana de Arriaga, Chiapas, que es la ciudad que está muy cerquita de Oaxaca, pero viajaba mucho a Tapachula porque ahí vivía una tía, mi mamá, una tía que yo le digo mamá y que la amo como mamá, a mí si me ves, estoy. Entonces yo viajaba recurrentemente y sabe que era maravilloso pasar por Mapastepec porque vendían una nieve deliciosa. De hecho, en Mapastepec también venden un famoso marquesote, delicioso. Esa es una forma de generar una expectativa de negocio para un punto basándose en dos cosas extraordinarias que están haciendo. Por ejemplo, si la nieve era porque era de fruta, era de mamey y era de guanábana y eran de verdad muy ricas. Si ellos producen, es natural. O sea, el ejemplo que puse, se comieron la fruta y tiraron la semilla, ¡pum! Nació. Y generan otro arbolito. Y de eso ellos agarran y generan la venta, pero son famosos porque la nieve es única, la nieve es especial, es rica, tiene mucha fruta, es cremosa, y todo mundo que pasa ahí compra y compra y compra y compra, generan una mejor economía. Regularmente ese tipo de ciudades hay uno, dos, tres personas que tienen negocios y son los únicos que venden, y por lo tanto ponen precios de acuerdo a ellos. Si generas una economía, fortaleces la economía y vuelves una diversificación, es decir, ya no hay una sola persona quien vende zapatos, sino hay cinco, se empiezan las guerras de las ofertas y el beneficiario es quien consume. Es decir, la diversificación y la oportunidad de abrir el abanico de posibilidades a mucha gente. Lo ideal es que si vendes zapatos, pero ¿a qué los trae? Pero tú los haces y los vendes, ya le hiciste, seguramente tu costo te va a beneficiar y vas a generar en automático una disminución de la inflación.
¿Por qué? Porque lo estás produciendo tú mismo, ¿no? Esa es una de las grandes estrategias que hay que hacer para bajarle la inflación. Reconocer tus fortalezas económicas y hacer que éstas atraigan dinero de otro lado y se queden contigo para que haya un circulante, pero muevas economías, ¿no? Evitar que se concentre la economía en pocas personas, porque entonces entramos a otros temas como el tema de los monopolios que permiten que alguien gobierne un precio en específico, ¿no? Claro. Este, hay que diversificar el mercado, hay que entender qué puedes hacer tú para producir y esto te genere una mayor riqueza y te permite una mayor distribución de ellas, ¿no? Pero la verdad es que el tema de inflación es muy bonito, es muy bello, es algo que nos golpea todos los días, como mencionaba, y regularmente las mamás quienes van al súper, ellas son las que dicen, es que, ¿cuántas veces no escucho de mamá? Es que todo está más caro, ¿no? Está más caro. Es que yo antes iba con 200 pesos al mercado y me traía lo de toda la semana y ahorita es lo de un día. Eso se llama inflación. El mayor golpe de inflación que sufren las mamás hoy en día es el famoso gas. O sea, que cada vez que lo compran está más caro, que cada vez que lo compran está más caro. Y ahora sí se vuelve el dolor de comprar el gas, ¿no? Pero es porque tiene estas fluctuaciones. Digo, a veces está barato, a veces. Es más, antes era muy común que el del carro del cilindro de gas trajera un letrero y que duraba tiempo con el precio. Hoy en día no. Es más, ya viene sobreparchado ese carro porque a cada ratito le cambian Bien. con el tema de los precios. Y el tema de las gasolineras, el tema de la gasolina también. ¿Qué es lo que hay que ver? Digo, de una manera muy sencilla, una métrica por el tema de inflación es que detectar que la gasolina no rebase, por ejemplo, ahorita el techo de los 25 pesos. Porque si rebasa el techo de los 25 pesos, recuerden que hace, tal vez al inicio de año andaba en 23.40, 23.50. Y ahorita ya brincó al 24 y está pegadito en 25. Si rebasa el techo de los 25, segurito va a haber un ajuste de precios, ¿no? Y digo, y se me está viendo algo muy, muy valioso. ¿Cuándo saber cuándo nuestra inflación está demasiado elevada? Cuando ven billetes nuevos, pero no nuevos de que los acaban de hacer, sino nuevo porque hay una denominación mayor. Mm, Cada vez, por ejemplo, ahorita nos asustaría mucho que apareciera el billete de 2.000. Eso habla de que hay una inflación porque necesitas más dinero para pagar un producto. Ese es como en economía uno, ¿no? Es aquellos quienes estudian economía para entender este tema de la inflación. Es cuando ves un billete nuevo de mayor denominación, ahí hay inflación. Ese es el tema. Y hay un ejercicio que a mí me gustaba mucho hacer. Digo, Dios ha sido muy bondadoso conmigo y me permitió poder viajar un poquito. Y por ejemplo, me gustaba comparar el precio de la coca en otros países, ¿no? ¿Cuánto costaba acá y cuánto costaba? Digo, es un denominador que es muy común, que hay en todos lados, pero ver el precio me permitía ver un poquito el tema de inflación. Claro que intervenían otros factores externos como el tipo de cambio, etcétera. Pero es decir, al convertirlo en pesos, ¿cuánto me costaba a mí comprar una coca? Porque regularmente hay producción de coca en todas partes del mundo. Eso hace que no afecte tanto el tema de traslado, sino el producto. Hay cosas que no se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, me tocó ir a un país maravilloso donde están unos amigos increíbles, aquí de Ecuador, y y por ejemplo, ellos me decían que cuando veían a un joven, alguien de Quito, caminar con un six de cervezas de muy famosa de acá, decían, ese cuate tiene un chorro de lana, ¿no? Sí, pero porque allá no hay fábrica. El costo del traslado más los aranceles, el costo del precio de los aranceles hace que el precio se vaya elevado, ¿no? Ahí sí no puedes comparar inflación porque intervienen otros factores mayores, ¿no? Pero, pero esa es inflación. Qué maravilla, ¿no? así es, contador. La verdad que un tema muy interesante y también muy extenso. Sí. Pero bueno, le agradezco la instrucción. No, es un verdadero placer. Esperemos que a todos les termine sirviendo de manera, tratamos de decirlo de manera muy sencilla, ¿no? Agradecemos a todos. Recordemos que vamos a aprovechar por mencionar que eh, estamos por arrancar las carreras. El 17 de septiembre iniciamos.
las 4 carreras que estamos promocionando en IdeoProc. Una de ellas es contabilidad y finanzas, donde vamos a hablar de inflación, administración administración y desarrollo de negocios, también vamos a hablar de inflación. Este, la licenciatura en Derecho con 2 terminales, en Derecho Fiscal y Derecho Corporativo, y tenemos la de Diseño Multimedia. Está jalando muchísimo el tema de en línea. De verdad, inténtenlo, esfuércense. Hoy en día estudiar en línea es lo que se tiene que hacer y es hacia donde estamos siguiendo. De hecho, en algunas entrevistas que me han hecho y me preguntaban por qué apoyar tanto el tema en línea, yo les decía que si sabían, en junio salió una noticia que a mí me impactó mucho, que yo hubo la primera operación a larga distancia. El médico estaba a 20 kilómetros de distancia de su paciente, operando desde él en otro hospital, claro, con aparatos robóticos que controlaba donde estaba el paciente, pero él no estaba presente y él operó y era un tema de riñón y eso fue en Alemania. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos por el tema en línea, ¿no? La pandemia nos generó una revolución y una evolución en el tema de que tenemos que hacerlo en línea. Entonces, no se desanime, no, o sea, no le tengan miedo al tema en línea. Y UDEPRO prometemos que les vamos a arropar, vamos a hacer porque esa experiencia no sea tan difícil. Eso sí, tienen que entender que todo comienzo es difícil, todo nuevo cuesta mucho y todo em, todo inicio es complicado. Tenemos un comentario. Buenas tardes a los contadores. Una pregunta. ¿Cuándo se dice es que la inflación nos está afectando o que la curvatura de la inflación nos está perjudicando? ¿Cómo saber y qué relación tiene con el Producto Interno Bruto? Saludos. Eh, ok. ¿Cómo saber que nos está afectando? Insisto, a mí me gusta mucho poner este ejemplo de que es la capacidad de su bolsillo, ¿no? De hecho, en términos estratégicos de finanzas personales, siempre dicen, es que de tu sueldo debes de tomar una parte para cuestiones de salud, otra cosa, otra parte de tu sueldo para comida, vestimenta y otra parte para diversión. Cuando tu sueldo ya no te dé para alguna de estas, ahí hay un tema de inflación. Tu curvatura de inflación se pierde o te afecta muchísimo cuando justamente lo que estamos hablando. Hay una escasez de producto, pero porque los temas de producción se detuvieron por alguna razón y hace que el precio esté sobrevalorado. Y voy a poner 2 ejemplos clarísimos ahorita que nos está afectando. ¿Quién no se acuerda del tema del cilantro, que estuvo el ramito de cilantro carísimo, pero fue por un tema de producción? Hubo una crisis ahí donde estaban produciendo y eso hizo que el precio. Y el otro, el tema de los limones. Con todo esto que ha sucedido lamentablemente de la violencia, en Michoacán ya no se está produciendo la misma cantidad de limones y eso hace que los demás estados que producen limones no alcancen a tener la demanda. Y eso, recuerden que hubo hasta memes, ¿no? Sí, Señor, ¿qué champán le abro el día de hoy? No, pásame una jarra de limonada, costaba lo mismo y hasta un poquito más caro, ¿no? Digo, el precio, yo he visto, he preguntado el precio del costal del limón. Es más, hace poquito, de verdad, el mes pasado o hace 2 meses, la naranja estaba en 400 pesos. 100 naranjas es carísimo. Yo jamás en mi vida había visto tan caro porque hay un tema de producción. Entonces, ahí es donde de verdad se afecta el tema de la inflación y es cuando la curvatura de inflación está disparada y no hay razón de ser muchas veces, ¿no? Y la otra, la más común cuando usted vea la curvatura de inflación, va a ser en diciembre, pero es porque hay un exceso de circulante y eso hace que es el mismo producto, la misma cantidad de producto, solo que porque hay un exceso de dinero, hay un disparo en los precios, ¿no? Este, bueno, esa era la pregunta. Agradecemos mucho esa pregunta y pues bueno, gracias por estarnos viendo y de verdad vamos a hacer, porque este tipo de temas tan nobles y que permita ayudar y conocer a los demás lo vamos a hacer y lo vamos a hacer desde UDEPRO. La idea, el proyecto de UDEPRO, ahorita solo estoy saliendo yo con estos temas.
bueno, ahorita me acompaña la encantadora contadora Juliana, que decidió acompañarnos. Se está muriendo de nervios, pero lo sostiene muy bien. Pero la idea es que ahorita que ya iniciemos, haya maestros también hablando de temas y haya alumnos que también estén participando de este proyecto, porque esta universidad, una de sus filosofías es que se tiene que pronunciar con los temas más relevantes, ¿no? Esperamos que haya sido de su agrado, les agradecemos mucho. Contador, muchísimas gracias. Es usted un encanto y muy inteligente, por cierto. Gracias. Y orgullosamente también GDA, me siento muy, muy orgulloso de que forme parte del equipo, ¿no? Muchas gracias. Feliz noche a todos. Hasta luego.